Presentes en muchísimas culturas, las pirámides son objeto de admiración, misterio y controversia alrededor del mundo. Las preguntas suelen repetirse: ¿cómo y cuándo se construyeron? ¿Quiénes las construyeron y con qué propósito? Pero hay unas pirámides prácticamente desconocidas, aún para los habitantes de ese país, que tienen un nivel de controversia extra. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y bienvenidos a la primera parte de la serie de las controvertidas pirámides de Grecia. Para este video vamos a basarnos principalmente en un estudio del año 2019 escrito por los arqueólogos Windell y Webb, que analiza los defectos de los estudios anteriores y las múltiples especulaciones alrededor de este tema. Cabe decir que este trabajo es fascinante y se lo recomendamos a todos que lo quieran leer. Vamos a dejar un link a este paper en la descripción. Te vamos a resumir en 4 razones por qué son tan controvertidas. Razón número 4. Los expertos no se ponen de acuerdo con el número de pirámides que hubo. Este estudio se enfoca principalmente en el análisis de 4 estructuras, porque son similares en su tamaño y estilo de construcción. La pirámide de Biglafia, en Laconia, en el sur del Peloponeso, de la cual solo queda una base. La pirámide de Cavia, que ha sido muy poco estudiada. La pirámide de Ligurio, de la cual queda muy poco. Y la pirámide de Lénico, que es la mejor conservada de todas. Sin embargo, la cantidad de pirámides en Grecia, según los diferentes autores, hacen variar el número entre 7 y 26. Otro detalle interesante es que solo cubren el territorio de la Grecia moderna, dejando de lado los viejos dominios de Asia Menor o Magna Grecia, de lo que ahora es Turquía, Italia continental y Sicilia, la península de Crimea, el sur de Rusia y Chipre. Lo que es algo curioso, porque nosotros visitamos los restos de lo que se cree que fue una pirámide en Chipre. Estos restos están ubicados en el Ninfeo de Curio, en el suroeste de la isla, y además se la considera la construcción más antigua del sitio arqueológico. Veamos algunas de las otras estructuras y formaciones incluidas en este listado extendido. Tenemos el cono de Suya, que está ubicado en el suroeste de la isla de Creta. Tanto el cono como su cámara interna fueron tallados, y se asume que el sitio es muy antiguo y se desconoce cuándo se construyó y con qué propósito. También se incluye el pico del monte Tayetos, que es una formación natural. El Menelaion de Esparta, que es una suerte de pirámide escalonada que tuvimos la suerte de visitarla y haremos un video dedicado exclusivamente a esta estructura. Otra suerte de pirámide escalonada es la isla de Keros en las Cíclades. O el Anfión de Tebas, que se creía que era una pirámide escalonada y los últimos estudios muestran que es en realidad un túmulo de arcilla y barro. Existe el caso de la pirámide de Siquión, de la cual nunca se pudo ubicar, solo queda un grabado. Y de otras, solo tenemos una referencia escrita, que proviene del viajero Pausanias, lo que nos lleva a la razón número 3. Las múltiples interpretaciones de Pausanias. Los escritos del viajero Pausanias del siglo II son una colección invaluable de observaciones del mundo clásico. Lamentablemente, los diferentes autores se han tomado todo tipo de libertades a la hora de interpretar sus escritos. Pausanias decía: luego de justo haber dejado Argos, en la ruta a Epidabros se encuentra una estructura como una pirámide de la mano derecha. Él creía que esta pirámide era una tumba. Ahora bien, múltiples autores han hecho malabares para hacer que sea una confirmación o bien de la pirámide de Lénico, que no está en camino a Epidabros, sino unos 8 kilómetros al suroeste, o bien de la pirámide de Ligurio, que se encuentra demasiado cerca de Epidabros. Muchos autores coinciden que esa pirámide debe haber existido en la zona de Dalamanara, a unos 5 kilómetros de Argos, y que simplemente ya no existe. Razón número 2. No hay consenso de cuándo se construyeron, ni quiénes las construyeron, ni para qué se construyeron. Y es aquí donde las cosas se vuelven más turbulentas. Cabe decir que la clave de esta situación es que se conserva muy poca evidencia. Ninguna se conserva completa y la gran mayoría solo quedan unos pocos restos. Este trabajo divide el estudio de las pirámides en 3 épocas muy bien diferenciadas. Primero, los viajeros del siglo XIX. En esta época se limitaron a documentar lo que veían
intentando interpretar los escritos de Pausanias. De esta época son los grabados de las pirámides. Las excavaciones y los análisis del siglo XX es cuando se empiezan a estimar la edad de las pirámides, siendo las fechas más recurrentes alrededor del siglo IV a.C. Y se empieza a especular que tenían un uso entre militar y agricultural. Además, el último paper de este grupo, de 1985, las relaciona por primera vez con las torres pirámides de la península de Crimea, en todos los aspectos: tamaño, forma, distribución interna, provisión de agua, restos hallados, y valida la fecha del siglo IV a.C. Cabe aclarar que las pirámides de Crimea también están envueltas en polémicas parecidas, para el que quiere investigarlo más a fondo. Y por último, están las especulaciones entre finales del siglo XX y el siglo XXI. En esta etapa se empieza a especular con fechas muchísimo más antiguas, desde el 3000 a.C. y el 11000 a.C., con teorías egiptocéntricas, donde los antiguos egipcios influenciaron a los antiguos griegos, y hasta teorías helenocéntricas, donde en realidad fueron los antiguos griegos los que influenciaron a los egipcios a construir sus pirámides. Además, existen otras que postulan que eran observatorios astronómicos, que las entradas estaban alineadas con el cinturón de Orión, como es el caso de las pirámides de Egipto. Estos trabajos fueron refutados por colegas que argumentan, entre otras cosas, que no está comprobada la efectividad de las técnicas utilizadas para calcular la antigüedad y que las entradas apuntan todas a diferentes direcciones. Con lo que llegamos a la razón número 1. El consenso de expertos piensan que estas no son pirámides. Según este trabajo, ninguna de estas estructuras son verdaderamente pirámides. Se piensan que eran torres de forma piramidal en la base y que a cierta altura o bien se cortaba o se enderezaba para formar una torre. Es importante decir que la postura oficial del Estado griego es que en Grecia no ha habido pirámides, y de hecho todas las referencias oficiales a estas pirámides utilizan comillas alrededor. Y ahora un pequeño resumen. Estas estructuras eran en realidad torres, con un propósito productivo, como confección y teñido de telas, elaboración de cosméticos o medicinas y otros productos de alto valor agregado, además de lugar de refugio en caso de ataque y para vigilancia de caminos. Se cree un uso productivo debido a las divisiones internas de la estructura, que incluían cañerías y depósitos de agua, así como el hallazgo de pesos de telares, que probablemente sean del siglo IV a.C. y que definitivamente no eran tumbas, aunque debajo de una de ellas sí se encontró un enterramiento muy antiguo. Y respecto a Pausanias, él estaba enfocado en documentar monumentos, con alto valor artístico y o histórico, y no estructuras agriculturales y o defensivas. Esta es la razón por la cual, de haber visto simples torres o edificios, no los hubiera incluido en su catálogo. En la parte 2 de esta serie vamos a visitar en persona la pirámide Torre del Inico, que es la mejor conservada de todas.